Vamos al libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Dice Éxodo capítulo 17 versículos del 8 al 16 de la siguiente manera. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. El sermón de esta mañana lleva por título: bajo el estandarte de Dios. En la mente del ser humano habitan siempre diferentes ideas con respecto al logro de diversos objetivos e intereses. Es muy atrayente cómo el hombre construye una explicación al obtener la victoria o un galardón. En este momento les he de hablar de dos maneras en las que piensa el ser humano a la hora de triunfar. La primera manera en que piensa el hombre cuando gana en algo es en su capacidad individual, es decir, en su inteligencia y en sus aptitudes, en sus talentos. A modo de ejemplo, encontramos aquellas personas que se enfocan en el yo puedo, en esta idea de que todos somos capaces de lograr lo que deseamos, y solo basta hacer uso de nuestras capacidades físicas e intelectuales para lograrlo. Como es obvio, en la mente de este pobre ser, Dios no tiene cabida. Es el mérito de los logros por el cual el hombre logra sus objetivos. Así es como el hombre piensa. Por ejemplo, si un doctor logra salvarle la vida a una persona, todo el logro es del doctor y nada más. O también, si tal o cual sujeto es galardonado con un premio Nobel de ciencia, el reconocimiento es todo suyo y nada más. Las personas así piensan. Ellos le dan demasiado mérito al individuo, puesto que piensan que el tal es todopoderoso en efecto de que puede lograr todo lo que sea, solamente con el hecho de esforzarse y de desearlo. Así pues, encontramos la primera manera en que piensa el ser humano a la hora de ganar. Vemos que piensa que su victoria se debe a sus fuerzas. La segunda manera en que piensa el ser humano con respecto al logro es la idea de que su victoria se debe a la intervención de un Dios falso, un Dios muerto. Y en este punto quiero poner un ejemplo que tiene cierta comparación con la historia que acabamos de leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 17, versículos del 8 al 16. El ejemplo que quiero poner es el de Alejandro Magno. Alejandro Magno
se convirtió en rey de Macedonia en el año 333 a.C., 336, perdón. Alejandro Magno se convirtió en rey de Macedonia en el año 336 a.C., tras la muerte de su padre Filipo II. A Alejandro Magno se le describe como un rey con un sentido estratégico muy elevado. Se le traza como un hombre capaz de evitar los peligros inmediatos y de prever los peligros futuros. Alejandro Magno era un militar excelente, y hay un momento de su vida que tiene punto de comparación con la historia de Éxodo capítulo 17. La historia comienza así. Alejandro Magno recién había ascendido al trono con poco más de 20 años y tenía como objetivo, como meta, conquistar regiones de Grecia. Los primeros reinos que obtuvo fueron los reinos de Tesalia y de Tracia. Y luego de hacerse con la victoria en ambas batallas, llegó a su mente una idea aún más ambiciosa, la cual era cruzar la frontera del Ister. El Ister era la frontera norte de la antigua Grecia que nadie había cruzado. En ese punto de la historia nadie sabía a ciencia cierta lo que había del otro lado del Ister. Entre los griegos solo se rumoreaba que del otro lado de la frontera se encontraban guerreros feroces e invasores. Con estos rumores y el ansia expansiva en la cabeza, Alejandro el Grande se propuso ser el primero en cruzar la frontera, pues él quería lograr, en primer lugar, dejar una huella de fama en el mundo griego, y segundo, evitar que las tribus del otro lado de la frontera cruzaran para su reino, para sus dominios. Así pues, Alejandro cruzó el río Danubio, que era el que dividía la frontera. Cruzó el río por la noche con una flotilla improvisada de balsas de cuero, con un total de 4,000 hombres montados en las balsas y con un total de 1,500 hombres de caballería, que por muy impresionante que parezca, los caballos tuvieron que nadar para cruzar a tierra, para llegar a tierra. Llegando ya a terreno abierto, Alejandro el Grande desplegó todas sus fuerzas y se encontraron con los primeros hombres. Ellos eran unos nativos, los cuales reciben el nombre de guetas. Y al ver los nativos el elefantiásico ejército de Alejandro, quedaron asombrados. Y en efecto huyeron despavoridos, montados en sus caballos, donde se llevaron todo lo que pudieron de mujeres, tanto como de niños. Ya con los guetas retirados, el ejército macedonio tomó la ciudad y tomaron todo el botín que los guetas dejaron. Aquí es importante aclarar que en el siglo IV a.C. el botín incluía mujeres y niños, por lo que los macedonios tomaron en su poder las mujeres y los niños que los guetas dejaron al huir. Lo único que se hacía con esas víctimas era matarlas o esclavizarlas, por lo que decidieron esclavizarlos. Finalmente, tras este impresionante logro, Alejandro Magno rinde culto a Zeus, a Heracles y al dios del río, ofreciendo sacrificios por haberles concedido el pasar el río exitosamente y haber obtenido la victoria. Esta historia tiene cierto punto de comparación con la historia del Éxodo, puesto que tras una arrolladora victoria del improvisado ejército hebreo sobre el rey Amalek, le rindieron honra a nuestro Dios, dándole el mérito de la victoria, irguiendo un altar llamándolo Jehová es mi estandarte. Tenemos dos guerras, pero una ganada con el intelecto y la sagacidad, y otra ganada con Jehová de los ejércitos. ¿De qué sirve el intelecto al ganar una guerra si finalmente se termina? ¿De qué sirve obtener una victoria sobre un pueblo desconocido si se basa el galardón en un dios falso de madera, de piedra o de metal? Del lado del ejército macedonio se encontraba el estandarte del imperio y de la inteligencia,
Pero del lado del ejército hebreo se encontraba el estandarte de Jehová de los ejércitos, protector y real. Y no hay mejor que estar bajo la protección de un Dios vivo que bajo la protección de un Dios falso. Pues bajo el estandarte de Dios, en primer lugar, hay protección. Leamos Éxodo 17, versículo 8. Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Transcurría el año de 1492 a.C., cuando los israelitas partieron de Egipto. En la multitud se encuentra un total de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En la travesía que el pueblo de Israel hace, Dios procura a su nación ahora independiente en 4 ocasiones. La primera es cuando ahoga a los militares egipcios en el Mar Rojo, según Éxodo 14. La segunda es cuando Dios convierte el agua amarga de Mara en agua dulce, según Éxodo capítulo 15, versículos del 22 al 27. La tercera es cuando Dios da el maná, según el capítulo 16. Y la cuarta es cuando Dios alimenta al pueblo con carne, según Éxodo capítulo 16, versículos 12 y 13. Aquí vemos 4 veces en que Dios procuró la comodidad y el confort de su pueblo. Cuatro veces en las que Dios mostró su amor y cuidado hacia su gente. Después de estas 4 maravillas, el pueblo camina por el desierto durante 3 días, durante los primeros del mes de mayo. El pueblo viene desde el desierto de Sin, y el camino cada vez se hace más pesado. El sol abrasador pega en sus cabezas, y cada paso que dan hace que sus cuerpos se fatiguen más y más por el efecto de no beber agua durante 3 días. Así pues, llegan en el mes de mayo a Refidim. Este lugar es un valle que en tiempo del Éxodo encontramos diversos árboles como palmeras, tamariscos y más tipos de árboles que ofrecen una sombra deliciosa. En el año 1492 a.C., que fue cuando ocurrió esta batalla, el valle de Refidim era un paraíso soñado con una vegetación preciosa. Además, este valle se encuentra en Asia a 1500 pies sobre el nivel del mar. Ahí fue donde el pueblo llegó a acampar después de 3 días de vagar en el desierto sin beber agua. Tras llegar al valle de Refidim, el pueblo, como es costumbre, comienza a quejarse, y Dios ayude al llamado de sus hijos, y manda a Moisés y a un grupo de ancianos a Horeb para sacar agua de una peña, tal como lo describe Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 7. Así parten Moisés y un grupo de ancianos a Horeb para ir por agua. Pero el resto del pueblo se quedó en el valle acampando. Es aquí cuando vemos que bajo el estandarte de Dios hay protección. Y hay protección en los momentos de peligro. Vemos en el versículo 8 de Éxodo 17 que mientras el pueblo se quedó acampando en Refidim, los hijos de Israel estaban agotados y cansados. No habían bebido agua durante 3 días, y esto estaba repercutiendo en su ánimo. Según diversos estudios, el ser humano solo puede pasar 5 días sin beber agua. Sin embargo, esto solo depende del ambiente en el que se encuentre. Las condiciones para el pueblo eran las más desfavorables, pues no solo llevaban tiempo sin beber agua, sino que llevaban caminando por el desierto, con un sol
abrasador. Así, con el pueblo cansado, llegaron de pronto los amalequitas a atacarlo. Este fue un acto pero muy cruel, puesto que estaban atacando a un pueblo cansado, a un pueblo agotado y a un pueblo exhausto. El acto de los amalequitas fue cobarde, infame y bajo, puesto que estaban atacando a sus propios parientes. Los amalequitas eran descendientes de un nieto de Esaú, según Génesis capítulo 36, versículo 12. Estos hombres asesinos y malvados tenían la costumbre de atacar a pueblos cansados del desierto. Los emboscaban muy probablemente para saquearlos. Es decir, que los amalequitas eran unos aprovechados. Ellos esperaban a que los pueblos del desierto llegaran a acampar, y cuando ellos estaban cansados, descansando, llegaban en ese momento los amalequitas y los saqueaban y mataban. No resulta inverosímil creer que durante este malvado ataque los descendientes de Amalek hurtaran del oro que los egipcios habían dado al pueblo de Israel, tal como se menciona en Éxodo capítulo 12, versículos del 35 al 36. Así como ya dije, los intereses de Amalek no eran solamente ir a atacar al pueblo nomás porque sí. No, los amalequitas tenían un sistema de operar. Primeramente, atacaban a pueblos exhaustos en el desierto, y segundo, los robaban. En el caso de Israel, lo más seguro es que robaran el oro que los hebreos traían desde Egipto. Sobre este hecho cruel, al momento de que los amalequitas atacan al pueblo de Israel, la respuesta de Dios nos hizo esperar, pues inmediatamente vemos que bajo el estandarte de Dios hay protección durante la guerra. De manera inmediata, Moisés decide mandar a los varones a la guerra a las órdenes militares de Josué. Pero en realidad, Dios estaría siempre durante la guerra. Es interesante cómo un grupo de esclavos va a pelear a una guerra, a luchar contra soldados experimentados, mientras que los descendientes de Saúl, o sea, los amalequitas, evolucionaron militarmente hasta convertirse en un ejército poderoso. Los descendientes de Jacob habían pasado 400 años en Egipto sirviendo como esclavos. No tenían la más mínima experiencia en la guerra. Ellos solamente sabían trabajar duramente en obras del campo y hacer ladrillos, según Éxodo capítulo 1, versículo 14. Y aún así, a pesar de que toda su vida no habían cultivado experiencias militares, a pesar de que no sabían cómo sostener una espada, ni mucho menos cómo manejarla, aún así debían ir a la guerra contra Amalek, porque aún en la guerra ellos estarían protegidos bajo el estandarte de Dios. En esta guerra parece extraño que Dios no luchara por el pueblo tal como lo hizo en el Mar Rojo. El pueblo tenía que esforzarse, el pueblo tenía que trabajar, el pueblo tenía que accionar, pero el éxito de la guerra dependía si estaban bajo el estandarte de Dios. Aquí la victoria reside en la presencia de Dios en el campo de batalla. Ahí estaba el éxito, pues bajo el estandarte de Dios hay protección durante el cansancio. Leamos Éxodo capítulo 17 en el versículo 12. Éxodo capítulo 17, versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos
el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué y los varones estaban peleando en el valle de Refidim. Moisés subió a la cima de la montaña junto con la compañía de Aarón y Hur. Sobre esta montaña, comentaristas bíblicos que han indagado en el valle de Refidim se han percatado de la presencia de una montaña enorme. Esta montaña recibe el nombre de Jebel Tauné. Esta montaña está al norte del valle a unos 7,000 pies, la cual es considerada con bastante probabilidad como la montaña donde Moisés subió en compañía de Aarón y Hur, mientras Josué y los varones peleaban contra Amalec. El estandarte de Dios se hizo presente, pues es cuando Moisés clamaba cansado al Señor. Dios acudía a su llamado fortaleciendo al ejército israelita, pero cuando Moisés se cansaba, el ejército amalequita los aventajaba en la batalla. Sin embargo, hasta en eso Dios protegió a Moisés, pues mediante la ayuda de Aarón y Hur, Moisés pudo orar al Señor alzando el cayado con el cual se habían hecho numerosos milagros, hasta que la guerra terminó. Aquí pues observamos que bajo el estandarte de Dios también hay victoria. Y hay victoria tras valerse de las armas de la fe. Las guerras comúnmente se ganan con armas, pero en la lucha contra Amalec, más que con armas de hierro o bronce, la lucha se ganó con las armas de la fe. Al ir a la guerra, si bien la victoria del pueblo hebreo se basaba en la fe, en estar bajo el estandarte de Dios, el hecho de que ellos hayan peleado contra los amalequitas cuerpo a cuerpo indica que debían llevar algún tipo de arma, algo tenían que llevar, algún instrumento tenían que llevar para poder herir a los amalequitas al momento de estar guerreando. El comentarista Alfred Edersheim, en su comentario bíblico histórico en la página 151, menciona que Moisés improvisó un ejército en el que en sus pocas armas se encontrarían probablemente algunas armas egipcias, las cuales eran similares a una espada y una lanza egipcias, las cuales están expuestas en el Museo de Berlín, en el Museo Egipcio, válgame la redundancia. Y esto no resulta del todo improbable, puesto que en las Sagradas Escrituras, en el libro del Éxodo se menciona que aparte del oro, los egipcios dieron al pueblo cuanto les pidieron, con lo cual no es improbable que entre las cosas que les dieron también hubieran armas, puesto que al salir de Egipto, cuando los israelitas abandonan Egipto, ellos llevaban intereses militares, ellos llevaban el interés de una conquista militar, la conquista de la tierra prometida. Y esta afirmación de que los israelitas muy probablemente lucharon con algunas armas egipcias se refuerza en el versículo 14 de Éxodo 17, cuando se menciona que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, haciendo, digámoslo así, hincapié en el uso de una arma utilizada para derrotar a Amalec y a su gente. En este versículo se hace hincapié al uso de una espada, lo cual podría reforzar la teoría de que los israelitas pelearon con armas egipcias en el campo de batalla de Refidim. Sin embargo, las armas que realmente importan son las armas de la fe, puesto que Dios, al poner la victoria en bandeja de plata para Josué y el pueblo, mediante la vara alzadora de milagros como el estandarte de Dios, el cual representaba el símbolo de su presencia y de su labor. A pesar de que los hebreos estaban en la guerra utilizando armas
muy probablemente egipcias, en realidad lo que les iba a servir la victoria en bandeja de plata iba a ser el Señor. En el momento en el que Moisés sube a la cumbre del collado, encontramos que tiene una vara en su mano. Con esa vara Moisés hizo numerosos milagros en Egipto y con el pueblo como una nación libre. Moisés hizo numerosos milagros con esa vara, y esa vara en cierto punto representaba la presencia de Dios en el campo de batalla, en la batalla de Refidim contra el rey Amalek. Esa vara representaba que Dios estaba cuidando de su pueblo constantemente. Así pues, con la vara en la mano de Moisés y con la vara alzada al cielo en señal de oración, Dios pondría la victoria en bandeja de plata para el pueblo de Israel contra el rey Amalek. Bajo el estandarte de Dios hay poder, tal como vemos en Éxodo 17, versículo 15. Observamos aquí cómo Moisés celebra la ayuda de Dios en la batalla. Vale recalcar aquí que en la antigüedad, en el ejército egipcio, las divisiones o ejércitos tenían como líder a un dios. Por ejemplo, existía la división de Amón, existía la división de Set, y etcétera. Y las banderas o estandartes representaban la división por medio de una representación del dios en cuestión. Ahora bien, lo mismo tenemos con el pueblo de Dios. Pero en el pueblo de Dios tenemos un Dios vivo y un estandarte eficaz. Primeramente tenemos a Jehová de los ejércitos peleando por los israelitas contra los amalequitas, y como estandarte y señal de su presencia y representación tenemos la vara con la que Moisés separó las aguas del Mar Rojo. Esta vara representa el estandarte de Dios. Esta vara representa la bandera de Dios en el campo de batalla contra Amalek. Tenemos un Dios vivo, tenemos un estandarte eficaz y por el otro lado tenemos a hombres desprotegidos, a hombres que confían en dioses de piedra, en dioses de madera o de barro. Israel obtuvo la victoria bajo el estandarte de Dios, pues también bajo el estandarte de Dios hay justicia. Vamos a Éxodo y leamos el versículo 14. El versículo 14 al versículo 16. Éxodo 17, capítulo 17, versículos del 14 al 16. Y dijo Jehová a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó un altar Moisés y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí vemos que bajo el estandarte de Dios también hay justicia firme y efectiva. La posición de Dios en este punto de la historia es muy interesante, pues Dios se tomó la ofensa de Amalek muy en serio. Dios prometió destruir la presencia de Amalek de la faz de la tierra por el hecho de haberlos atacado en el desierto, en el valle de Refidim, cansados y agotados, y haberlos saqueado. Dios, por este hecho de que Amalek atacó a su pueblo, Dios se tomó muy en serio esta ofensa por parte de los descendientes de Saúl, y como respuesta Dios prometió que va a quitar de la faz de la tierra a Amalek. Aquí vemos que hay justicia.
vemos que hay justicia. ¿Por qué? Porque así como los amalequitas atacaron al pueblo cansado y ofendieron directamente al pueblo del Señor, así Dios los iba a erradicar de la faz de la tierra. Hay justicia firme y efectiva. Leamos en Deuteronomio 25, 17 al 29. Deuteronomio 25, 17 al 19, perdón. Dice Deuteronomio, versículo 17 al 19, de la siguiente manera: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Vemos aquí cómo el Señor les manda específicamente que tenían que borrar la memoria de Amalec. ¿Por qué? Porque los habían atacado débiles, los habían atacado sedientos, y por ese hecho tan cobarde, Dios iba a tomar cartas en el asunto. Es muy interesante cómo los amalequitas no se tentaron su corazón al momento de estar atacando a su propia familia. Ellos sabían que a quienes estaban atacando eran los descendientes de Jacob. Sin embargo, ellos no se tentaron el corazón. Ellos querían obtener un bien en el pueblo israelita. Ellos querían saquearlo, puesto que no lo atacaron solamente por el hecho de hacer un daño. Nadie actúa así. Nadie actúa sin obtener un bien o evitar un mal. En este caso, los amalequitas estaban actuando por obtener un bien del pueblo. Por tanto, Dios mandó de que cuando el pueblo estuviera en paz en la tierra prometida, de que cuando ya estuvieran en sus casas establecidos, con sus ganados, con sus familias, el ejército israelita tenía que ir a matar a Amalec por completo. No debían dejar rastros de Amalec en la faz de la tierra, pues bajo el estandarte de Dios hay justicia. Dios, como general y capitán del ejército, y con la vara de Moisés en el campo de batalla como señal de la presencia del Señor, tomaría justicia en este asunto. Cuando Dios obra como capitán en la vida de su pueblo, los enemigos no saldrán ilesos de la ofensa. Los enemigos no terminarán bien, puesto que Dios va a tomar cartas en el asunto. Y es muy interesante cómo al salir de Egipto, los israelitas siempre tenían el favor de Dios con ellos. Dios siempre los procuró en cada momento. Los hizo cruzar el Mar Rojo, les dio maná, les dio carne, les cumplía los antojos al pueblo. Y cuando les tocó pelear a ellos, cuando les tocó esforzarse, accionar, Dios les dio la victoria, puesto que bajo el estandarte de Dios hay justicia firme y efectiva. Finalmente, hemos visto que bajo el estandarte de Dios hay protección, hay victoria y hay justicia. Esto nos debe alentar a confiar en el Señor, ya que no importa a qué nos enfrentemos, si confiamos en Él,
si dejamos que Él sea el general de nuestra vida, bajo el estandarte de Dios, obtendremos victoria, protección y justicia. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.